¿Cómo la de verde? ¿Con la marca? ¿Con la de PCR? Este se va a poner bonito. Vamos a comenzando con los conceptos básicos, lo que vimos la clase pasada, que sé que ya no se acuerdan, por eso los vamos a repetir. Es que todos los suelos se comprimen cuando los sometemos a cargas. Luego, todos los suelos comprimidos van a asentar la superestructura. Luego, es requisito, viene en el reglamento de construcciones, que el asentamiento total sea despreciable. Una cantidad tolerable, una cantidad pequeña y una cantidad pareja, para que no nos vaya a fracturar la estructura. Y de preferencia, el asentamiento diferencial tiene que ser 0. Que no pase lo que está en la imagen. Construyeron sobre una zona de arcilla. Y de hecho, si te fijas, se colapsó todo un piso. Piso de en medio. Esto. Aquí está colapsado. Aparte del colapso en el suelo, se colapsó el piso. Este extremo es mucho más corto que este extremo. Y esto es demolición total. Y con el agravante de que, como se ven las varillas acá arriba, todavía no estaba terminado. Fea cosa. Bueno, entonces, todas las cimentaciones tienen como objetivo transmitir la carga de la superestructura al suelo de manera segura. Depende del tipo de cimentación, si es superficial, si es profunda. Vamos a ver cómo se transmiten los suelos. La cimentación profunda trabaja por fricción. La cimentación superficial trabaja por compresión. Y dentro de nuestras cimentaciones vamos a trabajar con unas pocas hipótesis básicas. Primero, para limitar los asentamientos diferenciales, vamos a encontrar un estrato sólido. No podemos construir en un estrato blando. Tiene que ser sólido. La arcilla no es un estrato sólido. La arena suelta no es un estrato sólido. La capa orgánica superior no es un estrato sólido. Tenemos que encontrar arena compactada, de preferencia arena ligeramente húmeda, pero no empapada. Y tenemos que conocer dónde está la capa de agua en el subsuelo, porque si nosotros encontramos agua, eso significa que tenemos oquedades que van a asentarse cuando tengamos una carga. Por eso les recomendaba que hagamos una inspección de mecánica de suelos de al menos el doble de la profundidad de desplante que nosotros pensamos va a servir para nuestra estructura. Si voy a desplantar a 4 metros de profundidad, por lo menos tener 8. Y si voy a compactar a 8 metros de profundidad, hacer una prueba a 16, irle subiendo. Y si el laboratorio de mecánica de suelos te dice que le hagas más profundo, por si las dudas, hazle caso. De eso viven. No es nomás por venderte más caro el sondeo. Se puede, pero depende de cómo esté el suelo. Ahorita lo vamos a ver todavía más fuerte. Pero algunas veces, si tu estructura no va a ser muy grande, por ejemplo, vas a terminar haciendo una especie de losa de cimentación con unas dalas de desplante. No necesitas mucho, nada más quitar la capa orgánica y encontrar dónde está el suelo.
a menos que sea arcilla. Si tu suelo es muy arcilloso, pues lo puedes mejorar, pero vas a tener que tener cuidado de dónde viene el agua, porque si el suelo es arcilloso es porque ahí hay mucha agua. Y te puede hacer un despapalle el agua. Por ahí va a seguir habiendo agua, porque por ahí es fácil que se vaya el agua. Entonces, no es que el agua reconozca su cauce, es que por ahí era más fácil irse. El agua es floja. Eso es lo único que he aprendido con todos mis años de ingeniero. El agua es floja. Busca donde es más fácil salirse. Bueno. Si tú tienes tu suelo resistente cerca de la profundidad de desplante, ya chingaste. Zapatitas superficiales y vámonos. Si tu estrato resistente está más abajo, tienes que desplantar más abajo. Es raro cuando nosotros no encontramos un material de desplante lo suficientemente bueno aquí en el área metropolitana de Guadalajara, muy cerca del suelo. Muchas veces nos basta nada más quitar la capa orgánica. Pero recuerden, ustedes van a tener que desplantar por encima del nivel de la banqueta. Tienen que tomar eso en cuenta. Por eso casi siempre termina siendo una mezcla de zapatas de cimentación con losas. Es una gran pregunta. Porque supuestamente el nivel estaba a 15 y pues subieron a otros 30. Tú tienes el nivel del piso terminado. El nivel del piso terminado tiene que quedar con un pedate por encima del nivel del paso público. O sea, banqueta. ¿Cuál es la idea? Que si llega agua, no entre a tu edificio, a tu construcción. El problema es que muchas veces tienes el nivel del paso y los albañiles le bajan. Porque quitaron la carga orgánica y se quisieron desmontar ahí. ¿Qué pasa en ese entonces? Llega el agua, entra, encharca. Y si tú tienes aquí tu cimentación desplantada, vas a echarle el agua directo a la cimentación. Y eso, recuerda que el concreto no es impermeable. Entonces vas a dejarle actuando mucha agua durante mucho tiempo, va a entrar a donde están las varillas de refuerzo. La cimentación habitualmente va a llevar varilla de refuerzo y va a correr la varilla. No queremos que eso pase. Lo que hacemos cuando tenemos un suelo muy malo es que desplantamos la cimentación donde sea necesario y con la ayuda de los dados de penetración subimos el nivel de piso terminado. Si tú tienes que sacar mucho material, vas a tener la oportunidad perfecta de meter un sótano. ¿Por qué no metemos sótanos aquí? Primero que nada, porque muchas veces ya tenemos el material resistente. Segundo, porque no queremos hacer el movedero de tierras. Y tercero, porque lloviendo como llueve en Guadalajara, se te va a sumergir el sótano. No, más arriba. Por eso es nivel de piso terminado. Tú tienes la profundidad de desplante, tienes la profundidad del dado de penetración y tu nivel de piso terminado tiene que quedar encima del nivel de piso público. Pueden dejarlo 10 centímetros, 15 centímetros,
Despiadados como el MAI, 30 centímetros, pero tiene que quedar por arriba. Si lo dejan muy arriba, van a tener que poner un escalón de paso. Desde el nivel de la banqueta. Desde el nivel de la banqueta. Porque a veces tu ala va a estar más abajo y a veces va a estar más arriba. Y a veces vas a poder estar en desnivel. Pero el nivel de la banqueta generalmente lo vas a tomar como la base y vas a tomar aún más como la base el punto más alto de la banqueta. Si viene en diagonal, súbele, porque eso significa que va a correr agua. Y ahí sí, si tú tienes tu banqueta así en diagonal y tienes aquí la puerta, pues todo el agua se te va a meter por aquí. Entonces, ¿cuál pongo de nivel de piso terminado? Por acá. Y entonces lo que voy a hacer con mi puerta es subir. Voy a hacer escalones. Es complicado, lo vamos a ver más adelante cuando estemos haciendo el proyectito. De hacer un proyectito en una casa. Sí, es que no es, en realidad no es mucho lo que necesita tener. Lo único que tiene que estar es encima del nivel de la banqueta. Y ya. Bueno. Entonces, otra cosa, antes de que se me pase. ¿Sí lo puse? Sí lo puse. El suelo nunca es homogéneo, pero para propósitos de cálculo vamos a suponer que el suelo es homogéneo en forma de semiesfera hacia abajo, todo igual. Y que en esa semiesfera todo va a tener la misma capacidad resistente. Solo tenemos que encontrar el estrato firme para partir de ahí desplantarnos. ¿Quién les va a decir cuál es el estrato firme? Estudio de mecánica de suelos. Nada de que vamos a utilizar la técnica del taconazo. No, hombre, está bien duro, no entra el tacón, ni madres. O el método del escritorio, el método de una mesa. Y ese también era interesante. Conseguías una mesa cuadrada de metro por metro, con patas cuadradas de 1 centímetro por 1 centímetro. Y la ponías en el piso. Y empezabas poniéndole costales de cemento de 50 kilos. Y tú veías cuánto se hundía la mentada mesa. Y con eso calculabas qué tan resistente era el suelo. Bueno, es más que el taconazo. Porque ahí lo estás haciendo con una prueba estática. Sabes que se va a hundir porque tu carga es estática. La del taconazo es lo mismo porque no sabes con cuánta fuerza le estás golpeando el terreno. Y tampoco es igual con la del pico y pala. Que es, levantas tu pala 1 metro y la dejas caer y ves cuánto se entierra. O levantas el pico a lo alto, que esté a 2,5 metros y suelo, pum, a ver qué tan se entierra el pico. Ninguna de esas es científica, evidentemente. Pero tú sabes que si el pico se te va mucho al suelo, es malo. Y si el pico rebota, puede que esté bueno. O puede que le hayas encontrado una piedra. ¿Ah? Nuestras zapatas, depende de dónde las vayamos a construir, van a poder ser centrales o de lindero. ¿Cuál es la zapata central? En el que el centro de la columna va apoyada en el centro de la cimentación. ¿Cuál es la zapata de lindero? En el que está en una orilla. Porque evidentemente no podemos construir en un terreno que no es nuestro. Bueno, sí podemos, pero ¿qué caso tiene? Si luego nos hacen demoler el pedazo de la zapata, vamos a perder capacidad portante.
Cuando construimos las zapatas del lindero, tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener una excentricidad en la carga. Es como si estuviéramos cortando el terreno con la cimentación. Lo tenemos que tomar en cuenta, y las zapatas que son excéntricas son un poquito más resistentes que las zapatas concéntricas. Las zapatas aisladas, por cierto, pueden ser concéntricas, excéntricas y rectangular excéntrica para lindero. La más rectangular excéntrica es la que va en las esquinas del terreno. Casi nunca construimos zapatas redondas, como columnas. No porque sea muy difícil hacerlas, no porque sea muy difícil calcularlas, sino simplemente porque no tenemos el espacio adecuado para hacer ese tipo de zapatas. Casi siempre vamos a estar trabajando en secciones rectangulares, mejor hacemos una zapata rectangular. Si nos pudiéramos nosotros a calcular toda la ecuación triple que gobierna la conversión de una zapata rectangular a la forma semiesférica que va a disipar el terreno, ahí nos hallan. Yo lo hice cuando tenía su edad, me tardé una semana y el profe nada más me puso un punto. Y todo para que a final de cuentas no se necesitara, porque en el libro de mecánica de materiales viene resuelto de manera gráfica. Y con las calculadoras graficadoras, más fácil todavía. Ahí sí te lo da exacto. Pero hacerlo a mano, ahí te hallan. Bueno. Lo más importante de todo, todas de su cimentación, todas tienen que tener una plantilla. La función de la plantilla no es resistir el suelo. La función de la plantilla es proteger al suelo del agua. Va a ser una plantilla de concreto pobre. Ni siquiera tiene que ser concreto de buena calidad. Cuando digo concreto pobre, 50, 75 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bajísimo. Es más, esta cimentación, esta plantilla, puede ser hasta de cal, de suelo y cal. Porque vas a ponerle encima el concreto de la cimentación. Y el acero no debe estar en contacto con la plantilla. Obviamente yo no lo hago de cal. Yo lo hago de cemento. Pero de que se puede, se puede. En especial si le vas a poner una plantilla de mampostería, ya sea de bloque sólido o de piedra. Entonces sí, como no se va a ver el refuerzo, no pasa nada. Pero siempre tiene que estar una plantilla, así como está en la imagen, y siempre le tienen que dejar por lo menos 5 centímetros de concreto a su plantilla. Y aparte, acuérdense de que la cobertura de la varilla debe ser de 5 centímetros. Entonces, por lo menos va a haber 10 centímetros de material entre el suelo natural y el acero. Pueden ustedes hacer esta plantilla de prácticamente cualquier cosa. Piedrita, tabique roto, teja, lo que sea. Porque su función es nada más hacer que esté plano el terreno. Y cuando nosotros empecemos a construir y desplantar encima, toda la cimentación va a hacer bajar la plantilla como si fuera parte del terreno natural. No debe presentar gran problema de excentricidad en la construcción. Va a quedar planito, va a quedar todo normal. Pero sí necesitan hacer que les quede bien su estudio de mecánica de suelos. Se ven así.
Aquí nosotros vamos a observar la primera parte del material y cómo conforme vamos bajando en capas, el material se va volviendo cada vez más duro. Estos son corazones que se sacaron por medio de una perforadora. No hay de esto aquí en el laboratorio. Si no, ya estuviera lleno de agujeros ahí a algún lado. Pero básicamente te pones a perforar, tienes una pala helicoidal, luego empiezas a golpear hasta que se mete una sonda, sacas. Y lo haces con unos maquinones, tiene un motor loco, le dicen, donde llega una cuerda, la enredas y nada más te ayuda a levantar poquito un peso, sueltas y martinete abajo. Y lo que tratas de ver es cuántos golpes tienes que darle al suelo para que penetre 1 metro. Si llegas y te da 1 o 2 golpes, no, hombre, el suelo está súper mal compactado. Normalmente deberías golpear con esa pesa 21 veces para perforar 1 metro. Entonces vas a tener el suelo ideal, que es aproximadamente entre 6 y 8 toneladas de carga. Si da 14 golpes, vas a tener algo así como 4 toneladas, necesitas zapatas muy anchas. Si te da 28 golpes, ya fregaste, eso es piedra. Si de plano no baja, ya encontraste piedra. Por ahí debo de tener videos, luego se los paso. Pero el chiste es que aquí se puede observar el tipo de material. Aquí podemos observar que tenemos unas arenas. Estos son arenas. Luego tenemos arenas húmedas. Y de pronto empezamos a ver suelo que ya está consolidado. Este es nuestro estrato resistente. Como estas son muestras alteradas, porque les dimos unos buenos madrazos para que entraran en la sonda, no sabemos exactamente a qué profundidad están. Pero ahora, sabiendo cuántos golpes le dimos y sabemos que necesitamos 2, 3, 4 segmentos, podemos calcular que va a estar a unos 3 metros, 4 metros de profundidad, por decir algo. Y luego vamos a encontrar suelos muy consolidados y ya empiezan a cambiar de color. Fíjate la diferencia de color de esto que tengo aquí y esto que tengo acá. Este contenido va a ser agua. Aquí ya tenemos un suelo saturado. Y la parte de arriba es un suelo que es más arcilloso, más limoso, porque va a estar más saturado y sabemos que en presencia de agua se forman arcillas. Aquí podremos averiguar, con base en el análisis de mecánica de materiales, a qué profundidad nos vamos a encontrar siempre agua y vamos a tratar de evitarlo en nuestra cimentación. O, si ya vamos a encontrar siempre agua, vamos a modificar nuestra cimentación para tomar en cuenta la pérdida de carga que nos va a representar eso. Todo eso es la mecánica de materiales, todo esto está en el Juárez Vadillo, tomo 1 y tomo 2. Cómprenlo. De perdida, échenle una ojeada que está ahí en la biblioteca, son de Limusa. Y también pueden checar el Crespo Villalaz, de mecánica de suelos y cimentaciones, que es como la versión corta de Juárez Vadillo. Donde Juárez Vadillo utiliza 3 libros, Crespo Villalaz utiliza 1. Y a su vez el Juárez Vadillo es la versión corta del Terzaghi. Mecánica de suelos de Terzaghi eran como 10 tomos. Pero básicamente el Inge Terzaghi inventó la mecánica de suelos. Y es increíble que desde 1950 para acá no hemos avanzado nada. Sí, ¿cómo avanzamos? ¿Ves las muestras? ¿Cómo calculo yo eso? No puedo. Nunca va a ser homogéneo.
de bombas. Es que no puedes calcular cada segmento del suelo. Todo es discreto. Aquí observa, hay piedras y las piedras tienen formas diferentes. Entonces, ¿cómo averiguo cuántas piedras en qué posición están con base en un sondeo? Tengo que remover toda la tierra y entonces no me va a servir para nada porque ya modifiqué sus propiedades. Lo primero que vamos a hacer con el estudio de mecánica de suelos es determinar qué capacidad máxima puede resistir ese terreno. Si el estudio me dice que nada más vas a poder construir hasta 1000 kilogramos por metro cuadrado, porque si no se hunde, vas a tener que ajustar ahí tus cosas. Probablemente vayas a tener que emplear una cimentación más grande. Probablemente vayas a tener que emplear una cimentación más profunda. Porque también no es lo mismo desplantar una casa de un piso que una torre comercial de 50. Luego, necesitamos ya, de acuerdo a todo el proceso constructivo que hicimos, revisar cuáles van a ser nuestras cargas de servicio. Recuerden que la cimentación es lo último que construimos. No, perdón, no es lo último que construimos, es lo último que calculamos. Porque necesitamos conocer el peso de toda nuestra superestructura para calcular la subestructura. De la misma manera que nosotros al momento de hacer la memoria de cálculo vamos a comenzar por la azotea para ir bajando, porque así nos vamos a ahorrar pasos. Empiezo calculando la losa de azotea, luego calculo los muros que van a sostener esa azotea, luego voy a calcular el entrepiso, donde voy a apoyar todo ese cubículo, luego voy a calcular las columnas y en su caso los muros del piso inferior, y así me voy hasta llegar a la cimentación. Necesito conocer las cargas de servicio que le voy a poner. Luego, conociendo ya cada punto de la estructura donde voy a cimentar, porque evidentemente no voy a cimentar todos los lados, no tiene caso cimentar una recámara, el piso de una recámara en la planta baja, porque no va a cargar peso. Los cimientos tienen que ir cargando los muros. Entonces ahí voy a poder determinar qué momento flector voy a tener. Y finalmente voy a seleccionar la combinación de cargas más desfavorable. Mientras peores sean las condiciones, mejor, porque mi estructura va a ser más segura. Yo voy a esperar que mis cargas sean las más favorables, pero las voy a calcular para lo más desfavorable. No le voy a construir una casa con concreto de 50 kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque sabemos que se van a exceder esas cargas. Pero tampoco voy a construirlo con 500 kilogramos sobre centímetro cuadrado, porque yo sé que mis cargas van a estar alrededor de los 100, 120 kilos, entonces lo duplico y le pongo concreto de 200, 250. Y ya, tampoco tenemos que exagerar. Seleccionamos la combinación de cargas más desfavorable y comenzamos a calcular. Y vamos a calcular una zapatita cuadrada, que va a estar chida, porque es una columna de 60 por 60 centímetros y va a tener una carga de 160 toneladas. Va a estar buena. Vamos a hacerlo con una zapata individual, porque estoy prácticamente seguro que ustedes todavía no llevan cimentaciones. Pero para que vean lo que van a hacer, este es un excelente ejemplo. Vamos a considerar un montón de variables. El primero es el sigma alfa, que va a ser de 25 toneladas por metro cuadrado. Va a ser la capacidad de carga. El gamma C
2.5 toneladas por metro cúbico, la densidad de nuestro concreto. El FC, la resistencia del concreto. Lo vamos a hacer con concreto de 200, porque es el más común. Y nuestro FY, la resistencia del acero, 4200 porque es el comercial. Esfuerzo a la fluidez. El momento en que se empieza a deformar, no el momento en que se fractura. Le vamos a poner una carga viva de 70 toneladas y le vamos a poner una carga muerta de 90 toneladas. Lo que significa que el peso general va a ser de 160 toneladas. Yo que ustedes ni le apuntaba, ¿eh? Así de plano. Mejor les subo la presentación. Les voy a subir la presentación. Porque van a hacer cálculos muy complicados en teoría, porque estoy haciendo los cálculos lineales. Ni siquiera es álgebra, es aritmética. El gran secreto, fíjate, nada más te voy a revelar el gran secreto de la ingeniería. La mayor parte del tiempo vas a estar empleando aritmética. No vas a emplear cálculo, vas a emplear aritmética. Entonces, nada más apréndete cuáles son los números básicos que tenemos que emplear siempre, nuestro concreto, nuestro acero y la carga del suelo. El gamma C, la densidad del concreto. Aquí hice un concreto muy denso. Cuando calculamos con el método de Abrams, según el tipo de material, nos puede salir un concreto menos denso. Creo que el que hicimos aquí nos salió como de 2100 o 2200 kilos. Son 2.5 toneladas, 2500. Y ya. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a calcular el área que necesitamos conocer. Sí, claro. Yo lo estoy haciendo a mano porque quiero que sepan cómo se hace todo. Pero la mayor parte del tiempo vas a terminar haciendo tus hojas de cálculo en Excel. Sí. Tú le pones todas las fórmulas y le vas calculando, porque ahorita vamos a hacer un proceso iterativo. Y la verdad es mucho más fácil estar diciendo el Excel, muévele aquí, o encuentra un valor apropiado. Y todavía tenemos programas de cálculo de cimentaciones. Y si eres chido, puedes programar tu propio lenguaje de resolución de cimentaciones. Bueno, lo primero va a ser calcular el área general. ¿Cuál dije yo que era la capacidad de carga del suelo? Sigma A, 25 toneladas por metro cuadrado. Ojo, porque este es un suelo muy compacto. Generalmente va a andar por ahí de los 8 o 10. Pero vamos a hacerlo así alto para que se vea la capacidad de carga, porque además me mandé con los 160 toneladas. ¿Sí? No, son más. Pero bueno. Calculamos el área con una fórmula simple. Tenemos que usar 1.1 veces la carga de servicio dividido entre la capacidad de carga del suelo. La fórmula original que había era P más 0.10 P. Que eso no es 1.1 P. Sí. Y luego andabas poniendo 160 más 16. 172 directo. Y ya, te quitas de problemas, ¿no? Y divides entonces tu 1.1 veces tu carga entre el sigma del suelo, y en este caso nos va a salir el área de la zapata que tenemos
tenemos que poner. Es una columna aislada, va a ser una columna grande, fuerte, son 7 metros cuadrados. Y si son 7 metros cuadrados y es una zapata cuadrada, entonces podemos calcular rápidamente qué lado va a ser. Tomo la raíz cuadrada de 7.04 y el resultado son 265 metros. Aquí los lados, que son la base y la altura, son exactamente el mismo. Es B, mide 2.65. Profe, pero ahí tenemos que utilizar lo que es todo en una, o puede redondear. Vamos a terminar redondeando. Créeme, siempre terminas redondeando. Porque luego terminas utilizando toneladas y kilos y lo andas mezclando con metros, centímetros y kilómetros. Es un caos. No creo que vayan de creadores. Precisamente. Entonces utilizas ciertos parámetros para ciertos cálculos y terminas redondeando todo. Créeme, terminas redondeando. Bueno, si nosotros conocemos ya el sigma primario, vamos a calcular el sigma de esta zapata en particular para comprobar qué capacidad de carga es capaz de resistir esta zapata con esta área. Usamos la carga última y lo dividimos entre el área que acabamos de calcular. ¿Cómo se llama esto de sigma N? Sigma N es la carga de la zapata. El N lo vamos a reemplazar por el número de las zapatas. Si tenemos 7 zapatas, va a ser sigma 1, sigma 2, sigma D, sigma N. Aquí, como nada más tengo una, le dejé el N. En general, lo que va a cambiar es la carga de cada zapata. Por eso lo puedes hacer en Excel. Bueno, ¿cómo calculamos la carga última? Exacto. Tenemos la carga muerta, que es 1.4 veces 90 toneladas, más la carga viva, 1.7 veces 70 toneladas. Y eso lo dividimos entre 7.04 metros cuadrados y nos va a dar que el suelo tiene que resistir forzosamente 34.8 toneladas metro cuadrado. Nuestra zapata y nuestro suelo van a resistir esa cantidad de fuerza. Eso es una fuerza, no es una masa. Es una fuerza porque tiene a la gravedad actuando. Entonces, técnicamente son kilogramos fuerza. Ojo aquí, porque también cuando lo estén haciendo en Excel, luego van a querer calcularlo todo en kilogramos. Y vamos a tener el problema de la falsa precisión. En Excel no se puede determinar. No, pero puedes meter que redondee decimales. Ya sabemos nuestra área. Carga muerta es 1.4 veces la carga muerta, siempre por default, y 1.7 veces la carga viva. Siempre. Estos son nuestros márgenes de seguridad. Observa que hay una pequeña diferencia entre 25 toneladas y 34 toneladas. Si nosotros hacemos que resista 34 toneladas, pero solo le cargamos 25, si algo pasa, vamos a estar protegidos. En México es constante, carga muerta 1.4 veces y carga viva 1.7 veces. En Estados Unidos solía ser 1.6 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva. Y luego le cambiaron a 1.2 veces la carga muerta más 1.6 veces la carga viva más 1.4 veces la carga de elementos, como nieve o hielo. Pero como aquí nosotros no tenemos
realidad necesidad de eso, porque hasta cuando graniza, no graniza en gran cantidad. Entonces modificamos la fórmula para que sea más carga muerta y más carga viva y nos olvidamos de las cargas de elementos. Cuando estén trabajando con edificios altos, van a meter una carga viva especial, la del viento. Pero esa no se aplica hacia abajo, se aplica de lado. Y no se va a aplicar como fuerza, sino como momento. La capacidad que tiene de inclinarte. Y por tanto de transmitir fuerza a la cimentación. El viento es más crítico que el sismo, porque va a ejercer más fuerza que la que ejerce el sismo. Porque el sismo dura menos que el viento. Entonces, siempre tenemos el 1.4 y el 1.7, siempre. Ni le muevas, ya te lo sabes. Y aquí tienes la forma del cuadrado y sabemos que este cuadradito del centro de 60 por lado va a ser nuestra columna. Podemos entonces calcular, si ya sabemos cuánto mide el lado y ya sabemos cuánto mide la columna, podemos calcular la excentricidad, que es desde el borde del cuadro hasta el borde de la cimentación. Quédense con ese concepto, porque lo vamos a ocupar. Básicamente. Pero se va a poner todavía más bonito. Espérate. Vamos a calcular el momento externo. Y vamos a calcular el momento último. Ya calculamos el sigma n. Y ahora la C representa el ancho de la columna. Ahorita es cuadrada porque la columna era cuadrada. Medía 60 por 60. Si me hubiera querido complicar la vida, hubiera puesto una columna de 50 por 60. Y hubiera cambiado bastante el ejercicio. Pero como a ustedes todavía no les toca hacer estos cálculos, lo dejé cuadrado y es más fácil poner C cuadrado que poner C1 por C2. Y tenemos B. B era el ancho completo de nuestra zapata, el calculado de 260. Y eso lo vamos a dividir entre 2. La B chica que necesito. La B chica va a ser la diferencia de la columna, o sea, la medida de la columna. B grande, todo el ancho de la zapata. B chica, nada más la columna por ese lado. Por eso tenemos ahí este 265 menos 0.60 entre 2. ¿Y cuánto va a medir el C que habíamos calculado? 1.025. Ahorita le ponemos todos los dígitos, más o menos hasta 3 decimales. Ya más arriba de 3 decimales no tiene mucho caso. Y tenemos que tener mucho cuidado con nuestro análisis dimensional. Sí. Entonces ya podemos resolver, como ya sacamos la C, que está acá, ya podemos resolver el momento último. Tenemos, el momento último es igual al sigma n por C al cuadrado por B mayúscula entre 2. Y sabíamos que el sigma n iba a ser 34.8 toneladas y que nuestro C es 1.025 metros al cuadrado y que nuestro B, ancho de la columna es de 2.65. Y eso lo dividimos entre 2. Y por análisis dimensional nos sale que 48.44432 toneladas metro es equivalente a 48.44432 kilogramos sobre centímetro. ¿Por qué hago este cálculo, este paso? Porque me va a facilitar la vida en los cálculos siguientes. ¿Por qué? ¿En qué unidades tenemos el concreto y el acero? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. Para evitar hacer el cambio completo, los convierto de una vez a kilogramos sobre centímetro. Me facilita un poquito la vida.
podría convertir las otras unidades en fracción de tonelada. Lo mismo, pero ahorita me facilita la vida tener todo este montón de números. Quédense con esta idea. ¿Y qué va a seguir? Vamos a cuantificar nuestro acero. Ah, ¿verdad? Lo primero es el Rho. El Rho significa la cantidad de acero que vamos a tener. Y hay un Rho mínimo y un Rho máximo, porque estamos trabajando con una zapata de concreto reforzado. Y el concreto reforzado no debe exceder de ciertas cantidades para ser efectivo. Si excede de ciertas cantidades, tenemos que recalcular nuestros peraltes o incluso recalcular el material o incluso pensar en otro material. Quédense con el Rho mínimo y el Rho máximo. Por reglamento, el Rho mínimo es división de 14 entre la resistencia del acero. 14 entre 4.200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Si nuestro acero fuera de menor calidad, acero grado 36, por ejemplo, sería 14 entre 3.600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso se lo pedimos a la acerera, Aceros Murillo, o a Caosa, Centro de Aceros de Occidente, o Aceros Ocotlán, al que sea, te va a proporcionar ese valor. Generalmente, todo el acero comercial que se vende en México para estructuras tiene un FY de 4.200 y ya. Generalmente es más alto, es 4.600, 4.800. Te curas en salud, 4.200. Garantizado mínimo 4.200. Si no pueden proporcionarte esto porque es acero chino, entonces tienes que mandar a hacer análisis de mecánica de materiales. Los chinos hacen cada tarugada. Literal. Estábamos poniendo un techo y dice el patrón, no, pues tráete del barato, ¿no? Y dije, ah, pues. Y llegamos como a los 3 días, de que le pegó el sol y ya estaba chulo. Sí, como, o sea, estaba cuadrado y se hizo como rombo. Okay. Muy bien, ¿qué está hecho? De acero, pero barato. Es que lo reciclan y no le verifican la calidad para bajar el costo. Y ese es otro plan de eso que Entonces, si tú pides acero del barato, sabes que va a haber algún problema. Entonces, si tú dices, es que necesito que sea acero barato, bájale la resistencia. En vez de poner 4.200, ponle 2.500. Vas a emplear mucho más acero, créeme, pero va a ser seguro. Igual, luego, si quieren, va a hacer la repetición con otros valores. Y aún así no va a ser sustancialmente diferente la cimentación, ¿eh? Bueno, sabemos que la cuantía mínima del acero va a ser el 0.00333 del volumen total de la zapata. Básicamente va a ser el 0.33% de todo el volumen va a ser acero, como mínimo. Y como máximo vamos a sacar 0.75 veces de la resistencia objetivo. Y eso se calcula así. 0.85 veces el coeficiente del concreto por la diferencia entre la resistencia del concreto y la resistencia del acero sobre, multiplicado, es que me fue aquí porque es lineal todo esto, multiplicado por 6.100 entre la sumatoria de 6.100 más la resistencia del acero. ¿Por qué sale así? Porque estas fórmulas son empíricas. No sabemos por qué funcionan, solo sabemos que funcionan.
Y esa siempre es la cantidad máxima, la que funciona. Raramente tenemos que emplear la cantidad máxima. Dejamos un poquito más de la mínima y ya. Y de todos modos, ahorita mismo, creo que en la siguiente plantilla, todo esto que hicimos lo vamos a mandar al traste. Bueno, ya sabemos nosotros que tenemos un FC de 200. Si el factor de compresión del concreto es menor a 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado, entonces este K1 va a ser de 0.85. Si fuera mayor, va a ser de 0.80. Generalmente no va a ser menor de 0.85. La mayor parte de las veces, 0.85. Ya. Y entonces ya podemos empezar a calcular nuestra cantidad máxima de acero. 0.75 por 0.85 por 0.85 por 200 entre 4,200 por 6,100 entre 6,100 más 4,200, y eso me sale una cantidad máxima del 1.5%. Nunca debe exceder del 2%. El 1% está muy bien. Para sacar el 1% lo multiplican por 100. Ya. Y vamos a elegir un valor medio entre el Rho mínimo y el Rho máximo. Sácale el promedio. Sácale promedio y súbelo al número más cercano. El promedio de aquí es como 0.98. Súbelo a 0.01. Pero todo el mundo termina ese centímetro. Le pones el 1% de cero. Acuérdate, no tiene caso tener gran exactitud porque no vas a encontrar todas las formas de acero que te gustaría. Si tú buscas, por ejemplo, los libros de Crespo Villalaz, don Carlos Crespo Villalaz te va a decir que utilices en algunas cimentaciones y en algunas traves y en algunos muros varilla del 7. No se usa varilla del 7 desde 1978. No se vende varilla del 9, no se vende varilla del 11, no se vende varilla del 13. Porque no tiene caso. Las únicas dos varillas impares que compras son la varilla del 3 y la varilla del 5. Tú compras varilla del 2,5, del 3, del 4, del 5, del 6, del 8, del 10. Si necesitas sobrepedido, varilla del 12, del 14, del 16 y hasta del 18. Y ya ningún fabricante de acero vende varilla del 7, del 9, del 11, del 13, 15 y 17. Sencillamente no vale la pena. Entonces, este es el primer caso de la falsa exactitud. No necesitamos que sea 0.0098, porque de todos modos no vamos a encontrar esa cantidad de acero. Lo redondeamos, lo dejamos al 1% en vez de al 0.98%. Y pasamos al cálculo del peralte por flexión. Ya los vi que están sufriendo y eso que no va a venir en el examen. Vean nada más qué bonita fórmula del peralte por flexión. El peralte lo representamos por la letra D. Y tiene que ser el cuadrado del peralte, porque si no, no vamos a poder encontrar el peralte. ¿Por qué el cuadrado del peralte? Porque nuestra zapata es cuadrada. Entonces, básicamente también le vamos a sacar la raíz cuadrada. Porque vamos a hacerlo cercano a.
Es como cuadrar el círculo. No se puede, pero no importa. Vamos a utilizar el momento último que ya habíamos capturado y vamos a encontrar las variables de phi, rho, la base de la columna, la resistencia del acero y la resistencia de la cantidad de acero que acabamos de encontrar sobre la cantidad que va a resistir el acero con respecto al concreto. Si suena difícil, lo es. Vamos comenzando con esta primera parte. ¿Por qué? Pues es que el MU ya lo teníamos. El MU son los 48, 4, 4, 4, 32. Esta segunda parte la tenemos que calcular y lo que hacemos es reemplazar los parámetros. El phi es de 0.9, es nuestro factor de seguridad. Constante. Y luego vamos a tener el rho que acabamos de calcular. El 1%, el 0.01. Y luego vamos a calcular el ancho de la zapata. Ya teníamos el ancho de la zapata, 265. Y luego la resistencia del acero, 4200. Por 1 menos 0.9 veces el rho. 0.59 veces el rho. ¿De cuánto era el rho? 0.01. Ahí está. Por la diferencia de resistencia entre el acero, 4200, y el concreto, 200. Y eso nos va a sacar un número que es 8775.8937. Quitamos toda la fracción, redondeo para arriba. Es momento óptimo entre 87,76 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No es cierto, estos son nada más kilogramos. Y me queda el resultado de la división, aproximadamente 552 centímetros cuadrados. Y eso va a ser mi D cuadrada. Unos van a estar en metros, otros van a estar en kilogramos. Ustedes acostúmbrense luego a hacer todo en centímetros y en kilos para luego no tener que hacer conversiones adelante y atrás a cada rato. De todos modos, el maestro va a decir, no, esta está muy chica, échale más. Bueno. El peralte por flexión al cuadrado es de 552 centímetros cuadrados. Le saco la raíz cuadrada para saber cuántos centímetros lineales van a ser de peralte. Y resulta que la raíz cuadrada de 552 es 23.49. El mínimo recomendado es de 15 centímetros. 23.49 es más que los 15 centímetros. Sí, entonces podemos continuar. Si resultara menos que los 15 centímetros, algo hicimos mal. Pero rara vez las zapatas van a fallar por flexión. La mayor parte de las zapatas van a fallar por corte. Así que ahora tenemos que buscar cómo calcular ese peralte por corte. Normalmente vamos a comenzar proponiendo un peralte. Y ese peralte va a ser el que acabamos de calcular por flexión más 10 centímetros. Como mínimo. Y aquí empieza la parte iterativa. 23.49. ¿Cuál es el múltiplo de 5 más cercano? 25. Le agrego 10. 35. Mi peralte mayor en 10 centímetros redondeados arriba. 35 centímetros. Y muy probablemente este peralte te va a fallar. ¿Por qué no lo hacemos más alto de una vez? Lo vamos a hacer por experiencia. Ya luego terminas utilizando un peralte mayor en 20 centímetros en muchos casos. Y entonces sabes que va a estar sobrado. Oh, qué latiznada. Entonces lo haces en 15. Depende de dónde estás construyendo.
Si tú sabes que necesitas más peralte, desde el principio le agregas más peralte y ya. Ahorita nos quedamos con este de 35 centímetros y vamos a calcularlo por corte. ¿Cuál es nuestro esfuerzo máximo admisible a corte? Es el BAD. Básicamente es la raíz cuadrada de la resistencia del concreto. ¿Cuál es la resistencia de 200? La raíz cuadrada de 200. 14.142 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esa es la cantidad que tiene que resistir nuestro peralte, como mínimo. Ahora, con base en el esfuerzo actuante, ya sabemos cuál es el máximo. Ahora tenemos que ver cuál es el que está actuando. Porque si el esfuerzo que actúa es mayor al esfuerzo máximo, algo tenemos mal. El esfuerzo actuante es BC. Es equivalente al sigma n que calculamos hace 3 diapositivas por el área por la diferencia de la columna menos un pequeño diámetro nominal, que es básicamente como está en la figura. El área lo vamos a calcular como la base de la zapata más la base de la columna, porque vamos a tener un dado de penetración entre 2. Básicamente. Y nuestro B minúscula va a ser el peralte de la zapata que calculamos más la C de la columna. Habíamos dicho que el peralte iba a ser de 35 centímetros y la columna iba a ser de 60. Entonces, ¿cuántos son? 95 centímetros. Regresamos a la parte de arriba. Todo esto nos sirvió para calcular acá arriba y sacamos la fórmula. 3.48 más 265 más 95 entre 2 por 102.5, que es este pedazo, menos 17, que es la diferencia de este pedazo y la columna. Y básicamente aquí nos salen 53.244 kilogramos, que va a ser el esfuerzo que va a estar actuando sobre toda la zapata. En realidad no es sobre toda la zapata. En la vida real estamos actuando sobre el área del dado de penetración, sobre la columna, pero lo dejamos como si fuera la zapata. ¿Creen ustedes que estos 53 toneladas van a ser adecuadas como esfuerzo actuante? No. Lo que sabemos es que vamos a tomar el esfuerzo actuante en corte, vamos a reemplazar el valor que acabábamos de tener, que es el BC, le vamos a poner nuestro sigma de 0.85, le vamos a poner sigma, ya no me acuerdo si era el RO, bueno, lo dejamos en 0.85, le dejamos el peralte de B y le dejamos el peralte de D, que es 95 más 35, y eso nos sale, al hacer la ecuación final, 18.835, que resulta ser mayor que el de 14.142 que aguantaba nuestro concreto. Por tanto, nos sirve y por tanto subimos en 5 centímetros el peralte. No lo sé. Mientras no nos dé, no seguimos adelante. Volvemos a recalcular. Ahorita no nos dio, cambiamos a la sección de 40 centímetros y volvemos a calcular el esfuerzo actuante. Ahora el peralte es de 40, ya vamos a tener nuestro 40 más 60, va a ser 1 metro. Tenemos el 348 por 265 más 100, entre 2 por 102.5 menos 20, porque ahora ya tenemos un espacio aquí diferente, ya quitamos esto, aquí vienen las microformulitas.
Y ahora nuestro esfuerzo actuante es de 52.4 toneladas. Vuelvo a recalcular todo y me sale que el esfuerzo actuante es de 15.41. Dije que tiene que ser menor de 14.142. ¿Qué significa eso? Propongo una sección de 45. Porque ni la de 35 me dio, ni la de 45 me dio. A los arquitectos se los puse a hacer esto la semana pasada. Dijeron, ¿y si mejor le llamo a un Inge? Inge. Pues sí. ¿Sí? O sea, hubo uno que admitió, pues yo me metí a arquitectura con tal de no ver matemáticas, Inge. Pues, ni modo. Y lo bueno que ellos en realidad no lo van a hacer. Lo que les hago yo a los arquis es que vean el procedimiento, les explote la cabeza y entonces le llamen al Inge. Porque si no le llaman al Inge, van a terminar poniendo unas zapatitas de 50 por 50 y todos los edificios se les hunden. Qué bonita. Bueno, proponemos una sección de 45 centímetros porque la de 40 no nos dio y la de 35 no nos dio. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros hagamos el cálculo con la sección de 45? Nos pasa esto. Con la sección de 45, y aquí se me fue este 40, este es un 45. Bueno, los demás números sí están bien, curiosamente. Pero este es un 45 más 60, porque da 105. Con esta sección, el esfuerzo actuante es de apenas 51.5 toneladas. Y eso implica 12.8 toneladas por metro cuadrado. Básicamente, esa sección ya es menor a los 14,142. Y como es menor, ya la hicimos. Seguimos adelante. Tuve que hacer 3 veces el ejercicio. Entonces, cuando nos haga eso, aumentamos 10 centímetros. Siempre vayan aumentándole, siempre vayan aumentando. Y por eso los haces en Excel. Yo los hice en la calculadora y estoy haciendo los dibujos en Paint porque me gusta complicarme la vida. Si yo puedo hacer esto en 2 o 3 horas, ustedes deberían poder hacerlo en 2 o 3 días. ¿Cuántos años de experiencia tengo? No, seamos honestos, ustedes todavía no agarran colmillo. Te pongo a calcular una cosa de estas con todos los pasos y no vas a saber. Dentro de un año ya vas a saber. Ahorita todavía no vas a agarrar colmillo. Si yo te pongo un examen de estos, yo tenía un profesor que nos ponía 4 o 5 cimentaciones en los exámenes. Y teníamos 2 horas para hacerlo. Voy a preguntarle a cómo hizo la zapata. Voy a tratar de hacer esto. Pero bueno. Ya calculamos el peralte por corte y ahora vamos a calcular el acero de refuerzo. Porque ahora necesitamos los metros de acero de refuerzo. Calculamos el porcentaje máximo que deberíamos tener, pero todavía no conocemos cuánto acero tenemos que tener. Y aquí hay 2 variantes que ustedes van a poder utilizar. Si tienen acero relativamente débil, pueden empezar suponiendo la 10ª parte del peralte efectivo. Si tienen un acero fuerte, irónicamente, van a suponer la 8ª parte del peralte efectivo. ¿Por qué? Porque el reglamento así lo dice. Y empezamos con las suposiciones, porque vamos a subir y vamos a bajar los niveles. Tenemos que calcular este peralte. Conocemos el D, lo calculamos hace 4 diapositivas. Habíamos dicho que iba a ser 23.49. Lo divido entre 8
Y el peralte, la cantidad de acero que deberíamos tener son 2.94 centímetros. Calculo eso en mi fórmula del área de acero. Siempre tengo el momento último, porque es el máximo. Voy a tener mi phi, voy a tener mi esfuerzo de fluencia, el FY, voy a tener el peralte que teníamos calculado, menos la mitad del peralte del refuerzo que acabamos de calcular, está arriba. Como ya conozco el MU, empiezo con la otra parte que es más complicada, el phi 0.85, el esfuerzo de fluencia 4.200, el peralte 45, menos, lo redondeo esto porque ¿para qué necesito 2.94 centímetros? Lo pongo en 3, es más fácil. 3 entre 2, 1,5. Ahí está, 1,5. Si me sobra 0 no pasa nada. Si me falta 5. Y eso me da un valor de 155.402. Lo divido entre el esfuerzo último. Más bien, el esfuerzo último lo divido entre este y me da 31.17 centímetros cuadrados de acero que necesito completar. Necesito completar esa cantidad entre mis varillas. El área de acero la podemos comprobar y de hecho la vamos a comprobar. Tomamos el área de acero por el esfuerzo de fluencia y lo dividimos entre el phi por el esfuerzo del concreto por el peralte efectivo de la columna, los dos 265 centímetros. Y resulta que al menos necesitaría suponer un peralte de 291. Yo había calculado acá arriba 294 dividiendo entre 8. Estamos en el 2%. Si es menor al 10% la diferencia, sigo adelante. Si es mayor al 10%, recalculo el peralte de efectivo del acero que necesito. Ahorita, como el burro que tocó la flauta es la primera vez, sí, a la primera. Ya estuvo. Continuamos. Pero no se encariñen con ese número. Porque le tenemos que hacer su revisión. El Rho mínimo va a ser el área de acero propuesta entre el peralte efectivo de la zapata. O sea, entre 265 por 45. Base por altura. Y nos va a salir un mínimo de 0.00261. El acero debe ser mínimo 0.0018. Sí sale. Ya fregamos. Al menos en teoría. El acero debe ser mínimo el 0.0018 por reglamento en México. A mí me salió que tengo que usar el 00261. Ya fregamos. Sí le hicimos. Salió bien. Fantástico. Continuamos. Reviso el acero de refuerzo por los métodos del acero mínimo y del acero calculado. El acero mínimo me sale que debería ponerle a una zapata de este tamaño 20 centímetros cuadrados de acero. El acero que yo puse salen 30 centímetros de acero. ¿Cuál voy a poner? El 30. Para no complicarme la vida, el 30. Porque no quiero ser responsable de que algo vaya a mal ir sal. Nos quedamos con el número mayor. ¿Y cuál es el número mayor? ¿El 30 o el 31? 31. Nos quedamos con el 31 que calculamos. No sabemos, porque todavía no hemos calculado las varillas. Ahorita sabemos la cantidad de acero que tenemos que poner. Y ahora, la cantidad de varilla. ¿Cómo calculamos la cantidad de varilla? La mitad tiene que ir en el eje horizontal, la mitad tiene que ir en el eje vertical. Y de todos modos seguimos en el plano XY, encima del suelo.
La mitad de la varilla y la otra mitad la entrecruzo. Siempre tiene que ir cuadriculado. Así como está en la imagen, sí, tiene que venir cuadriculado. La mitad del acero por un lado, la mitad del acero por el otro. Y unos estribitos arriba para que se amarre bien el concreto. Noten que en la parte de arriba de la cimentación no hay nada. Porque ¿dónde tiene que resistir la penetración del acero? En la parte de abajo. Arriba, si quieren, le pueden poner luego una mallita electrosoldada y ya no pasa nada, pero no es necesario. No es necesario. Le puedes poner una placa de acero y tampoco es necesario. Para una cimentación bien hecha no es necesario. A menos que vayas a tener una columna que tenga una carga súper excesiva, y en este caso 160 toneladas no es súper excesiva, no vas a tener una placa de corte. Okay, bueno. ¿Qué pasa? Necesito dejar la mitad de los 31 centímetros de acero. ¿Cuál es la mitad de los 31 centímetros? 15.585 centímetros cuadrados. Necesito cubrir 15.5 centímetros cuadrados. Si empleo varilla del número 3, el área de cada varilla es de 0.71 centímetros cuadrados. 15.59 entre 0.71 son 21.6, algo así, varillas. Yo no puedo simplemente limar una varilla. La pongo completa. Por eso les decía que no se encariñaran con el número. Voy a utilizar 22 varillas. Tengo 2.65 metros. 2.65 entre 22, cada varilla va a estar a 12 centímetros. O puedo emplear varilla del 4. La del 4 tiene un área de 1.27 centímetros cuadrados. Eso significa, si hago las cuentas, que se cubre con 13 varillas por lado. Lo cual significa que cada varilla va a estar como a 20 centímetros de distancia. O puedo usar varilla del 5. La varilla del 5 tiene un área de 1.99 centímetros cuadrados, casi los 2 centímetros. Y esto la cubro con 8 varillas cada 33 centímetros. O puedo utilizar varilla del 6. La del 6 es de 2.87 centímetros cuadrados, lo cual significaría que solo necesito 6 varillas cada 44 centímetros. Pero, por reglamento, no debemos emplear varillas con una separación mayor a 30 centímetros. Por tanto, no puedo usar la varilla del 5 directamente y no puedo usar la varilla del 6 directamente. Me queda la varilla del 4 y la varilla del 3. ¿Cuál voy a elegir? La que me salga más barata en realidad. Si en una de esas me sale más barato comprar varilla del 3, pongo varilla del 3. Si me sale por alguna extraña casualidad que por cualquier cosita salga más barata la del 4, compro la del 4. Entonces ya depende ¿De cuánto fierro haya? Y todavía tenemos que dejarle un extremo a cada varilla, un estribo de 12 veces el diámetro de la barra elegida. Si elijo la varilla del 4, es 1.27 por 12, son como 22 centímetros. No, son como 26 centímetros, perdón. Y ya. Sé que va a cubrirse perfectamente y de hecho va a quedar como a la mitad porque el peralte va a ser de 45 centímetros. Y esta zapata es cuadrada. Literalmente tiene forma rectangular. Yo puedo hacer que funcione todavía mejor si la dejo en forma trapezoidal.
que desde donde calculé mi peralte efectivo le voy subiendo una pendiente hasta donde voy a tener mi dado de penetración. Lo vuelve más fuerte. Yo calculé esta parte. Yo puedo calcular este dado de penetración y tengo esta parte extra para flexión. ¿Con el mismo armado o...? Con el mismo armado. Y nada más es agregar un poquito más de concreto. Y para ya irnos, ¿cómo se verían estos cálculos en nuestra memoria de cálculo? Básicamente lo mismo que puse. Los cálculos, más bien, los dibujos, los hago así, los detalles. Pongo la mitad. Si aquí tengo el marcador láser, pongo aquí la mitad de la varilla de refuerzo y en el otro sentido voy a poner la otra mitad para que se vea que está el entramado. Aquí va a estar mi dado de penetración, que lo calculamos un día de estos, ya que estemos ahí trabajando con nuestras cuantías de materiales y nuestros precios unitarios. Y pongo dónde va a estar la plantilla de concreto, cuál va a ser el ancho de la zapata y ya. Estas son zapatitas de casa. Entonces esta mide 1 metro, 1,20 m. No es el monstruo de 2,60 de la otra. Y tengo aquí una zapata aislada, la Z2, para lindero, que está apoyada en otro muro, o que eventualmente estará apoyada en otro muro, el del muro del vecino. Y una que está completamente aislada y centrada, la Z1. Aquí. Le pongo su especificación, le pongo su tipo de concreto, le pongo sus especificaciones de varillas, le pongo el tipo de varilla, le pongo la distancia, le pongo las plantillas y listo, ya queda. Estas son las zapatas aisladas. ¿Qué pasaría si yo necesito hacer una zapata corrida? ¿Cómo veo una zapata corrida? Así. ¿Cuál es la diferencia? La de desplante. Porque esta va a ir a todo lo largo y ancho de nuestra viga. Y es básicamente la única diferencia. Tenemos una zapata corrida central y tenemos una zapata corrida de lindero. En edificación e instalaciones. Ese lo hacen una sola vez y el herrero los va a seguir. Qué buena broma, pero sí. Pero en teoría eso es lo que debe hacerse. Y con eso hemos terminado. No, hombre, si les dije. Para